Ok, muchachos, vamos a hablar ahora de controladores. Em, Podríamos definir, así como lo estamos haciendo ahorita, toda la lógica, toda la programación aquí en este archivo de rutas. Sin embargo, el modelo vista controlador, a pesar de que nos lo permite, o sea, aquí físicamente, de manera lógica estaríamos contraviniendo a ese modelo, a esa arquitectura. Por lo tanto, necesitamos de algo que se llama controlador o controladores. Los controladores van a poder agrupar en una sola clase la lógica de distintas peticiones HTTP. Los controladores se almacenan normalmente aquí en Laravel, en esta nueva versión que es la 5.8, aquí debajo de app, en la carpeta HTTP, y está la carpeta controllers o controladores. Ahorita solamente tenemos un controlador llamado controlador PHP. Podemos abrirlo para observar que simplemente es el cascarón de esta clase, no está desarrollada, y observamos cómo tiene que estar creada con PHP, el nombre de espacios debajo de controllers, y se deriva de la clase controladora base controller. Bien, podemos simplemente copiar el archivo y pegarlo para empezar a escribir uno nuevo. Sin embargo, Artisan nos va a permitir crearlo de manera automática, tanto el controlador como su contenido. Para esto utilizamos el Artisan con PHP antes para que se pueda ejecutar. PHP Artisan. Si ustedes gustan, podemos observar cuáles son las opciones que nos da Artisan, y son bastantes. Buscamos la opción Make, y dentro de Make existen otras opciones que se combinan con el Make. Por ejemplo, Make Controller dice, nos permite crear una nueva clase controlador. ¿Sale? Entonces podemos utilizar PHP Artisan, Make Controller, y el nombre del controlador, que en este caso sería Libros Controller. Bien, y automáticamente se crea el controlador Libros Controller. ¿Dónde se encuentra? Ya habíamos dicho que está debajo de la carpeta controllers, y aquí está creado simplemente la clase Libros Controller. Ahora, este controlador o un controlador de manera muy común utiliza las peticiones get, post, put, delete y patch, que son los verbos de las URIs. Ahora, esos verbos o esas peticiones se asocian a diferentes métodos aquí adentro de los controladores. Por ejemplo, get se va a asociar con los métodos index, create, show y edit. Post con store, put con update, delete con destroy y patch con update. De hecho, ahorita unos minutitos les voy a presentar, ya después que creemos un controlador con métodos, les voy a presentar cómo Artisan puede enseñarnos cuáles son los métodos asociados a las URIs y a los verbos de esas URIs. Bien, entonces para eso vamos a crear un controlador con los métodos. Vamos a eliminar este controlador que no tiene los métodos, que no tiene ningún método creado. Para eso utilizamos la misma línea, PHP Artisan Make Controller, por ahí me faltó una R, Libros Controller, y utilizamos esta opción, la opción Resource,
para que nos cree un controlador con todos los métodos tradicionales. Resource, no lo escribí bien, es que está al revés. Resource, y entonces nos va a crear un controlador con todos los métodos tradicionales. Voy a quitar esta terminal aquí para que se observe bien los métodos que acaba de agregarle al controlador libros. Observen, por favor. Bueno, ahora para asociar todos estos métodos con una ruta, se puede hacer manual, así una ruta para cada método, o incluyendo además sus verbos. Pero obviamente tenemos una opción del Artisan, ¿verdad? Para que pueda crear las rutas asociadas a cada método del controlador. Bien, vamos a abrir la terminal otra vez y escribir, antes de escribir aquí tenemos que ir a crear la ruta. Para poder enlazar entonces nuestros métodos del controlador con las rutas o las rutas con los métodos, necesitamos indicarlo aquí con route, no lo alcanzo a ver, es resource, aquí está, route resource, en este caso va a ser libros, y aquí va a estar asociado con libros controller. Ok. Entonces, cuando en la URL escriban el nombre de nuestro dominio diagonal libros, va a poder asociarse a cada uno de los métodos. Obviamente, dependiendo de cuál sea el parámetro o la URL completa, pero todas tienen que recaer en libros. Ok, entonces guardamos route resource libros controller y le pedimos al Artisan que nos diga la lista de rutas que se generó a partir de esta instrucción, de esta ruta en el archivo de rutas. Entonces tenemos aquí todas estas que indican libros o que tienen que ver con la URI libros. Si observamos, todas estas son URIs, tienen un verbo que, como les decía, puede ser head, get, post, delete, y los métodos asociados en los controladores o en el controlador es index. Cuando nosotros entonces escribimos diagonal libros y el método es get, automáticamente nos va a llevar al método index. Si escribimos diagonal libros y el verbo es post, nos va a llevar al método store. Si escribimos libros diagonal create y el verbo es get o head, nos va a llevar al método create. Y así para todas las opciones que tenemos de las URLs o de las URIs, ¿sale? Cada una de estas URIs, dependiendo del método que estemos utilizando, nos va a llevar a diferentes métodos dentro del controlador. El controlador tiene esos métodos, podemos observarlos aquí. Edit, update, destroy, todos estos que nos muestran acá, ¿sale? Vamos a hacer entonces un ejemplo de cómo poder utilizarlos. Bien, hagamos entonces el ejemplo para ligar las URIs que pasen a través de nuestro archivo de rutas, ligarlo a un método del controlador y que nos muestre una vista. Bien, entonces en Resource, Views, vamos a crear un nuevo archivo llamado index.blade.
index.blade.php. Y simplemente vamos a escribir aquí en un encabezado estás en el índice. Guardamos, vamos al libros controller. Cuando venga al index vamos a reenviarlo a la vista. De esta forma, punto y coma al final. Lo guardamos. Bien, vamos a probarlo. La ruta sería diagonal libros y nos dice que estamos en el índice. ¿Qué fue lo que sucedió? Bien, en el libro de rutas, cuando nosotros escribimos diagonal libros, vamos a abrir la terminal. PHP artisan route .list. Vemos diagonal libros, dice que nos va a llevar al método index. Método index, es por eso que en controllers vamos al método index y en el método index dice que nos envía a la vista llamada index. La vista llamada index es esta. De hecho aquí nos indica que estamos en el índice. Podemos probar cambiando texto. Hola, estás en el índice, lo guardamos, regresamos aquí y nos debe mostrar hola, estás en el índice. Ok, lo mismo va a suceder para todas las rutas, solamente tenemos que cambiar obviamente el verbo. Por ejemplo, para el método show podemos aquí devolver el parámetro return el parámetro es dos puntos y imprimir el parámetro que en este caso nos está dando la propia función, que es id, y al final cerramos con punto y coma. Entonces, cuando nosotros en la URI escribamos un parámetro entre llaves, lo que Laravel va a entender es que estamos enviando libros, la URL libros más el parámetro id, y automáticamente lo va a relacionar con esta función, la función show, y va a imprimir en pantalla el parámetro es y el parámetro que nosotros le enviamos a través de este método. Lo guardamos, lo probamos, sería libros, después vamos a escribir 1, 2, 3 y automáticamente nos debe de enviar a ese método. El parámetro es 1, 2, 3. Vamos a probar qué es lo que pasa cuando nosotros le enviamos en lugar de un número una cadena de caracteres. Igual la imprime porque lo que está recibiendo es un parámetro no sin tipo. Puede ser la combinación de los dos, Arturo 1, 2, 3, y imprimirá entonces el dato que nosotros estamos enviando. De esta forma es como se liga
las rutas a los métodos del controlador y hacia las vistas. Voy a darles un poquito más de teoría para que pueda entenderse esta parte, que es la parte esencial para el desarrollo de aplicaciones. Entonces vamos a pasar a eso. Bien, vamos a ver la teoría sobre rutas y controladores dentro de Laravel. Podemos crear desde un principio un mapa de navegación. Es decir, empezando en el inicio de nuestra aplicación, hacia dónde podemos dirigirnos. Esto se hace antes de empezar a programar, para saber las diferentes páginas y cuál va a ser el flujo del programa, hacia dónde dirigirnos. ¿Para qué? Pues para saber cuáles son las URLs y por lo tanto cuáles van a ser las rutas e inclusive cuáles serían nuestros métodos dentro de los controladores. Es necesario pensar la estructura de las URLs de nuestra aplicación. Las mayorías de las rutas de nuestra aplicación van a ser definidas en el archivo rutas. Ya vimos que se encuentran dentro de app y web. Las rutas más simples en Laravel consisten en una URI y la ejecución de una función anónima, una función que no tiene nombre. Por ejemplo, hace un momento vimos el ejercicio de colocar libros como una ruta, una URI como tal, y una función anónima que nos podría devolver una vista o inclusive directamente un texto. Hay estos métodos, o existen estos métodos asociados a una URI. Estos se llaman REST API y son put, get, post y delete. Esos están directamente relacionados con el protocolo web. Sin embargo, en Laravel se sigue una estructura, una arquitectura RESTful API que contiene, aparte de estos verbos dentro de REST API, otros más para poder completar todas las funciones, todos los métodos dentro de los controladores. Entonces, tenemos el verbo get, que va directamente al método index del controlador, que nos permite, para este ejemplo exclusivamente, donde la URI es fotos, nos va a permitir desplegar una lista de todas las fotos. Con el mismo verbo get, pero ahora la URI cambia, tendríamos fotos diagonal new. Entonces iríamos al método new del controlador. Lo que va a hacer es devolver un formulario HTML para crear una nueva foto. Es decir, para integrar un nuevo registro a una tabla. Con el verbo post y la URI fotos nos va a llevar a el método create, lo que permitirá crear un nuevo registro. Get, el verbo get, con la URI fotos y el parámetro ID, nos va a mostrar una foto en específico. ¿Cuál sería? Bueno, la que esté marcada con este ID. El verbo get con el parámetro ID y aparte la URI edit va a permitir mostrar un formulario para poder editar una foto. Put, el verbo put con la URI fotos y el parámetro ID nos va a permitir actualizar una foto específica. Y por último el verbo delete con la URI fotos y el parámetro ID nos va a permitir eliminar una fotografía.
¿Cuáles son las rutas básicas? Ya vimos directamente en el primer video que podemos tener get con la ruta y una función anónima. Entonces, cuando en el navegador se pone esa ruta, se asocia con esta función sin nombre, un closure se llama, una función anónima. En este ejemplo, lo que sucede cuando llega a esta ruta es imprimir la palabra OK en el navegador y no hace nada más. Cuando se tiene el verbo post y se llega a esta URI, foobar, igual se tiene una función anónima que imprime hola mundo. Si observamos, las dos tienen funciones anónimas, pero una tiene el verbo get y la otra tiene el verbo post, con rutas diferentes. Tenemos otro verbo, el verbo put, que lo que hace es invocar igual a una función anónima para esta ruta, que de hecho es la misma ruta que teníamos aquí, foobar, pero este con el verbo post y este con el verbo put, son dos cosas diferentes. Y por último, la misma ruta foobar, pero con un verbo delete, y llama a una función anónima también. Por último, tenemos igual un verbo get con una URI llamada saludo y tiene un parámetro. En este caso tenemos una función anónima que obtiene el parámetro de la URI y se pasa a esta función anónima como un parámetro. Entonces tendríamos aquí return hola y escribiría el parámetro obtenido de la URI. Este ejemplo ya lo hicimos.